Hola queridos espectadores, hoy discutiremos con ustedes los últimos acontecimientos sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más populares de Turquía. El repentino arrebato de Kerem Bürsin, ¿qué significan los mensajes hacia Hande Erçel? En esta serie de vídeos titulada, haremos un análisis en profundidad de los mensajes que Kerem Bürsin ha enviado recientemente a Hande Erçel. Los mensajes de Kerem Bürsin a Hande Erçel generaron gran curiosidad y entusiasmo entre los medios y los aficionados. Estos mensajes han dado lugar a nuevas especulaciones sobre la relación de pareja y a que surjan más detalles sobre la vida privada de la pareja. Sin embargo, la verdadera intención y significado de los mensajes de Kerem aún no están claros. En la primera parte de esta serie de vídeos, examinaremos el trasfondo de los mensajes de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Evaluaremos factores como la situación en la que se enviaron estos mensajes, el estado emocional de Kerem y sus motivaciones. Cómo surgen estos mensajes y las condiciones bajo las cuales se envían brindarán una perspectiva más amplia de la relación de pareja. En la segunda parte examinaremos en detalle los mensajes de Kerem. Intentaremos comprender el estado emocional y las motivaciones de Kerem centrándonos en el contenido, el lenguaje y el tono de los mensajes. Desarrollaremos una comprensión más profunda de la verdadera intención detrás de estos mensajes y de los sentimientos de Kerem hacia Hande. En la tercera parte examinaremos cómo reaccionó Hande Erçel a estos mensajes. Haremos valoraciones sobre el estado emocional de Hande, los efectos de estos mensajes y sus posibles efectos en la relación de pareja. La reacción de Hande ante estos mensajes puede jugar un papel decisivo en la relación de pareja. En la cuarta parte examinaremos cómo los medios y los fanáticos reaccionaron y especularon sobre estos mensajes. Los comentarios de medios y fans nos ayudarán a evaluar las diferentes teorías esgrimidas sobre la relación de pareja. Finalmente, en el quinto episodio discutiremos lo que puede suceder en la relación de Kerem y Hande en el futuro. Evaluaremos los efectos a largo plazo de estos mensajes en la relación de pareja y el futuro de su relación. El repentino arrebato de Kerem Bürsin, trasfondo de los mensajes dirigidos a Hande Erçel. Los mensajes instantáneos enviados por Kerem Bürsin a Hande Erçel requieren un análisis en profundidad sobre la relación de pareja y el estado emocional de Kerem. En primer lugar, es importante examinar el trasfondo de estos mensajes. La relación de Kerem y Hande es una de las parejas de celebridades más notables de Turquía. Ha habido discusiones de vez en cuando en la relación de esta pareja, cuyos pasos se siguen con gran interés. Sin embargo, los recientes mensajes de Kerem a Hande indican que ha comenzado una nueva era en su relación. Para comprender el trasfondo de estos mensajes, es importante considerar la evolución de la relación de pareja. Las noticias especialmente recientes en los medios y las redes sociales indican que existen algunas tensiones en la relación de pareja. Las razones de estas tensiones y la dinámica de la relación de pareja pueden ayudar a comprender el repentino arrebato de Kerem hacia Hande. El estado emocional de Kerem también puede ayudarnos a comprender el trasfondo de estos mensajes. Como es el caso de muchas personas famosas, la búsqueda constante de Kerem de su vida privada por parte de la prensa y los fanáticos puede ser un desafío emocional. Esta situación puede provocar que las reacciones emocionales de Kerem sean repentinas e intensas. Los mensajes que envió a Hande también pueden ser consecuencia de este estado emocional. Además, otros factores de la relación de pareja también pueden influir en el trasfondo de estos mensajes. Por ejemplo, la carga de trabajo, la presión familiar o los factores ambientales pueden aumentar las tensiones en la relación de pareja y hacer que Kerem envíe ese tipo de mensajes a Hande. Análisis detallado de los mensajes, estado emocional y motivaciones de Kerem. Un examen detallado de los mensajes de Kerem Bürsin a Hande Erçel puede ayudarnos a comprender el estado emocional y las motivaciones de Kerem. Por lo tanto, en esta sección examinaremos en detalle el contenido, el lenguaje y el tono de los mensajes de Kerem. En primer lugar, se debe examinar el contenido de los mensajes. Es importante comprender lo que sucede en los mensajes de Kerem a Hande. Esta es una cuestión importante, ya sea que los mensajes aborden un tema específico o expresen un sentimiento general. El contenido de los mensajes puede dar pistas sobre el estado emocional de Kerem y ayudarnos a comprender la verdadera intención de los mensajes.
Además, también se debe examinar el lenguaje y el tono de los mensajes. Es importante evaluar qué tan duro o emotivo es el lenguaje y el tono que utiliza Kerem en sus mensajes. Las emociones que reflejan los mensajes y el tipo de estilo de comunicación que utiliza pueden ayudarnos a desarrollar una comprensión más profunda del estado emocional de Kerem.